Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos todos los secretos, chismes jugosos y las verdades detrás de las cámaras de sus estrellas favoritas. Hoy tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales, algo que ha provocado un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento italiano y turco. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué conexión hay entre estas dos divas? Bueno, agárrense porque vamos a desentrañar este misterio, vamos a separar el grano de la paja y vamos a llegar hasta el fondo de lo que realmente ocurrió. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, como siempre, les pido ese pequeño favor que nos ayuda un montón: suscríbanse al canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos dan la energía que necesitamos para seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Así que ya lo saben, manitos a la obra y a suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo es bastante explosivo: Chillemi explota Demet Özdemir en Italia, la verdad al descubierto. Y créanme, no es clickbait. Hay fuego real aquí. Para entender todo esto, primero tenemos que poner un poco de contexto. Francesca Chillemi, para aquellos que no la conozcan tan bien, es una actriz y modelo italiana. Ganó Miss Italia en 2003 y desde entonces ha tenido una carrera muy exitosa en la televisión italiana, protagonizando series populares como Che Dio sei aiuti y Viola come il mare. Demet Özdemir, por supuesto, es una superestrella turca, conocida por sus papeles en comedias románticas como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir. Ambas son mujeres bellísimas, talentosas y con una gran base de fans. El meollo del asunto surge a raíz de la colaboración entre Can Yaman y Francesca Chillemi en la serie Viola come il mare. Esta serie, que se emitió en Italia, fue un éxito rotundo, y la química entre Can y Francesca era innegable. Tanto que empezaron a surgir rumores, como es costumbre, de un posible romance fuera de la pantalla. Aquí es donde la historia se complica. Demet Özdemir y Can Yaman, como muchos de ustedes saben, tuvieron una relación sentimental que terminó de forma bastante pública y, según algunas fuentes, no precisamente en los mejores términos. Y claro, la sombra de Demet siempre planea sobre Can, especialmente cuando se le relaciona con otra actriz. Ahora vamos a dejar claro algo: no tenemos ninguna evidencia de que exista enemistad entre Demet y Francesca. De hecho, hasta donde sabemos, nunca se han cruzado personalmente. Sin embargo, la percepción pública, alimentada por los fans y los medios de comunicación, es la que ha creado esta supuesta rivalidad. Es una construcción social, tejida con hilos de celos, especulación y una pizca de sensacionalismo. ¿De dónde viene entonces el explota del título? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Primero, la popularidad de Viola come il mare eclipsó un poco el lanzamiento de otros proyectos en los que participaba Demet en Italia. Algunos fans turcos, muy protectores con Demet, sintieron que los medios italianos le estaban dando más bombo a Francesca y a Can, dejando a Demet un poco de lado. Imaginen la escena: Demet, una estrella brillante en Turquía, desembarca en Italia con nuevos proyectos, pero la atención se desvía hacia otra dirección, hacia una serie donde su ex Can comparte pantalla con otra belleza. La frustración es comprensible. Segundo, y esto es puramente especulación, la relación pasada entre Demet y Can añade un elemento de morbo a la situación. Los fans siempre están buscando conexiones, significados ocultos y, por supuesto, drama. Y cuando se trata de exparejas, la cosa se pone aún más interesante. Es como si la historia de amor de Demet y Can se hubiera convertido en una telenovela en la vida real, con giros inesperados y nuevos personajes que entran en escena. Cada interacción, cada entrevista, cada aparición pública es analizada al milímetro en busca de pistas sobre lo que realmente está pasando. Pero la verdad es que explota es una forma sensacionalista de describir la situación. No hay una explosión literal, ni una pelea pública, ni nada por el estilo. Más bien, se trata de una reacción exagerada de algunos fans y de la prensa sensacionalista, que han aprovechado la situación para generar controversia y clics. Es el viejo truco de crear una narrativa de enfrentamiento para atraer la atención del público. Sin embargo, hay un elemento de verdad en todo esto. Demet Özdemir es una estrella internacional con una enorme base de fans, y es lógico que sus seguidores esperen que se le dé el reconocimiento que merece. Cuando ven que otra actriz, especialmente una que trabaja con su expareja,
recibe más atención, es comprensible que se sientan un poco frustrados. Es como si sintieran que su ídola no está recibiendo el respeto que se merece. Y en el mundo de los fandoms, la lealtad es un valor sagrado. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva. Siempre hay una lucha por la atención, por los papeles, por los premios. Y en ese contexto es fácil que surjan tensiones, celos y rivalidades. Aunque, repito, no tenemos ninguna prueba de que esto esté ocurriendo entre Demet y Francesca. Pero la sombra de la competencia siempre está presente, acechando entre bambalinas. Lo que sí podemos decir es que la prensa italiana, como buena prensa amarilla, ha aprovechado al máximo la situación. Han publicado artículos con titulares llamativos, insinuando una rivalidad inexistente y alimentando los rumores de romance entre Can y Francesca. Esto, a su vez, ha provocado reacciones airadas por parte de los fans de Demet, que han acusado a los medios italianos de ser injustos y parciales. Es un círculo vicioso de especulación y controversia, alimentado por la sed de clics y la necesidad de generar titulares impactantes. La situación se complica aún más por el idioma. Los fans turcos, al no estar familiarizados con los medios italianos, pueden sentirse aún más frustrados y desinformados. La barrera lingüística dificulta la comprensión del contexto y la verificación de la información, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas y reacciones exageradas. Es como si estuvieran viendo la historia desde la barrera, sin poder participar activamente en el debate. Además, las redes sociales juegan un papel fundamental en esta historia. Los fans utilizan plataformas como Twitter e Instagram para expresar sus opiniones, compartir información y coordinar acciones. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y el acoso. Los comentarios negativos, los insultos y las críticas pueden propagarse rápidamente, creando un ambiente tóxico y polarizado. En este sentido, es importante recordar que las figuras públicas son seres humanos, con sentimientos y emociones. El escrutinio constante, la presión de los fans y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de manejar. Es fundamental mostrar empatía y respeto, y evitar caer en la trampa del odio y la difamación. En resumen, la supuesta explosión de Chillemia Demet en Italia es más una creación mediática que una realidad tangible. Se basa en la percepción de algunos fans, en la especulación de la prensa y en el morbo inherente a las relaciones pasadas. No hay evidencia de que Demet y Francesca tengan ningún problema entre ellas, y es probable que ni siquiera se conozcan. Es una tormenta en un vaso de agua, alimentada por el sensacionalismo y la necesidad de generar controversia. Pero la historia nos sirve para reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación, sobre la facilidad con la que se pueden crear rivalidades inexistentes y sobre la importancia de no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. También nos recuerda que los fans, aunque bien intencionados, a veces pueden ser demasiado protectores con sus ídolos y generar conflictos innecesarios. Es un recordatorio de que la verdad es escurridiza y que la realidad a menudo se distorsiona a través del prisma de la percepción y la especulación. Más allá del drama entre Demet y Francesca, esta situación pone de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las relaciones amorosas, las amistades y las rivalidades están constantemente expuestas al escrutinio público, lo que puede generar tensiones y dificultades. Es un mundo donde la línea entre la vida personal y la vida profesional se difumina, y donde cada acción es analizada y juzgada por millones de personas. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la industria del entretenimiento. Las actrices a menudo son juzgadas por su apariencia física, su vida amorosa y sus relaciones con otros actores. Se espera que sean bellas, talentosas y, sobre todo, discretas. Cualquier desviación de estas expectativas puede ser objeto de críticas y comentarios negativos. En este sentido, es importante apoyar a las mujeres en la industria del entretenimiento y promover una imagen más realista y diversa de la feminidad. Es fundamental valorar su talento y su trabajo, y evitar caer en la trampa de los estereotipos y los prejuicios. Y ahora, hablando de fans, quiero invitarlos a que dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay una rivalidad real entre Demet y Francesca? ¿O es solo una invención de los medios? ¿Qué opinan del papel de los fans en esta historia? ¿Creen que los fans pueden ser demasiado protectores con sus ídolos? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista.
Este es un espacio para el debate y la reflexión, donde podemos compartir nuestras ideas y aprender unos de otros. Recuerden que este canal está dedicado a ustedes, los amantes del drama turco y de las telenovelas en general. Queremos crear una comunidad donde podamos compartir nuestra pasión, discutir nuestras series favoritas y, por supuesto, destapar todos los secretos y chismes que rodean a nuestros actores y actrices favoritos. Queremos construir un espacio donde todos se sientan bienvenidos y donde podamos celebrar juntos la magia del mundo del espectáculo. Así que antes de despedirme les pido una última cosa: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más secretos y más verdades al descubierto. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando del drama turco.